Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la lectura del capítulo número 4 del libro de Oscuros escritos por Lauren Kate. Si es la primera vez que estás aquí, llegas en un muy buen momento debido a que hoy es lunes y los lunes antes de la lectura tenemos una serie de actividades para así poder entender qué es lo que está pasando. La primera de ellas yo la llamo vocabulario, y es que a veces cuando leemos algo no siempre conocemos el significado de todas las palabras que le están involucradas y pues eso hace que la lectura pues a veces no sea tan provechosa. Bienvenida, Ari. Así que es por eso que en esta ocasión tengo el significado de 5 palabras. La primera palabra es cándida, que utilizan para describir a una sonrisa, y que una sonrisa sea cándida significa que es pues sencilla, sin malicia, sin picardía, sin como doble sentido, o sea, una sonrisa sincera podría ser. La segunda palabra es canícula y pues tiene como varios significados. Pero recordemos que aquí se utilizó para, voy a decirla como oración completa, que dice: el mero hecho de pensar en ello me ayuda a sobrevivir a la canícula durante mi estancia en el campo de internamiento. Quiero decir, de verano. Entonces ya teniendo como esto de referencia, podemos saber que pues el significado más acertado podría ser periodo del año en que más calor hace o que hay más sequía. Omar, bienvenido, qué bueno que estás por aquí. La tercera palabra, permítanme tantito. La tercera palabra es lóbrego. Lo utilizaron para describir como las instalaciones de Espada y Cruz. Y lóbrego significa que es oscuro, tenebroso, triste, melancólico. Entonces, pues ya por ahí nos podemos dar una idea de cómo está haciendo los lugares de Espada y Cruz y por qué a los chicos no les gusta estar ahí. Bernardo, bienvenido. En un momento más leo esa pregunta. La cuarta palabra es linóleo, que realmente es una palabra que se utiliza muchísimo para describir lugares, y es que el linóleo es una tela fuerte e impermeable formada por un tejido de yute cubierto con una capa muy comprimida de corcho. Entonces es como una especie de material con la que está hecho el suelo. Entonces pues ya ahí nos dice que de yute y de corcho. Podríamos pensar que es un suelo como muy suavecito y bastante agradable a la vista. Y la quinta palabra es bedel. Recordemos que el bedel era el papá de esta pen. Así que el bedel en los centros de enseñanza, por así decirlo, suele ser utilizado para la persona que ayuda como en las funciones auxiliares, ¿no? Recordemos que también está pendijo que utilizaban como para limpieza y que pues el lugar no estaba tan limpio porque pues su papá había muerto. Y pues esas son las 5 palabras de esta semana. La verdad es de que si a lo largo de la lectura de esta semana tienes alguna palabra que no te quede muy clara, no te preocupes, déjamela en los comentarios y así yo puedo trabajar con ella para la siguiente semana. Y antes de pasar al mapa de relaciones que tengo por acá, por aquí cándida sonrisa sería como una sonrisa pura. Yo quiero entender que sí, sería una sonrisa bastante linda, bastante agradable a la vista. Y por acá esta Ari nos comenta que la canícula es una temporada en verano en la que no llueve. Entonces, pues más o menos podemos recordar, podríamos saber un poco de cómo es la situación que Arián, sí, vive durante las vacaciones en Espada y Cruz. Ahora sí, como de resumen de todo lo que leímos la semana pasada, hice este mapa de relaciones que pues ahorita está bastante vacío, podemos ver, pero tiene los nombres principales. Aquí aparece Pen, aquí aparece Trevor, aquí aparece Lucy, aquí aparece Ariane, por aquí está Cam, Daniel y Roland, me parece, aunque puede que lo haya escrito mal. No recuerdo bien si era Ronald o Roland, pero bueno, es el amigo.
Y todos están como conectados por flechas. Recordemos que Lucy es la protagonista. Y aquí en Trevor puse un signo de interrogación porque no estamos 100% seguros de qué es lo que pasó. Sabemos que pasó una desgracia y que fue la gota que derramó el vaso para que Lucy terminara en Espada y Cruz. Pero no sabemos como con pelos y señales qué fue lo que pasó con Trevor. Por eso es que está un signo de interrogación. Y en Ariane, que se escribe con doble R, tiene un asterisco porque recordemos que ella tiene la pulsera esta de choques. Entonces, pues no es cualquier persona. Es una persona que podría ser potencialmente peligrosa para Lucy y para el resto. Entonces, esto es lo que tengo. Y aquí está en rojo. Sí, rojo. Los intereses amorosos de Lucy. Recordemos que con Trevor tenía algo. Con Daniel como que sintió algo extraño. Y con Cam también. Y el azul, que creo que no se ve mucho en la pantalla. Por acá lo muestro en Instagram. El azul, pues es como el interés amistoso que tienen ellos con Lucy. Recordemos que Penn la salvó en el baño. Ariane fue la primera en darle la bienvenida y en robar una navaja para que le cortaran el pelo como ella. Y Cam, pues, ha intentado ser amigable con Lucy. Entonces, y por acá, como hasta abajo, solo están conectados Roland y Daniel porque son los mejores amigos que hay por ahí. Entonces, esta es como la actualización más reciente que tengo de los personajes que hemos leído. Pero semana a semana voy a irla cambiando, modificando. Y pues si tú ves como alguna relación que puede existir ahí y que yo no lo haya contemplado, por favor, escríbemelo para que así lo pueda contemplar en la siguiente actualización. Así que sin nada más que agregar, dio la bienvenida a Nisette, Smile, por ahí veo que hay otras personas. Por favor, déjame un comentario, estaré encantada de saber quién anda por aquí. Y comenzamos con la lectura del capítulo número 4 del libro de Oscuros. Recuerda que en numeración vamos desfasados por un número porque hay un prólogo que no está numerado. Así que diciendo esto, pues te doy la bienvenida y vámonos de viaje a este internado que se llama Espada y Cruz. 3. Al anochecer. Lucy caminaba hacia su habitación por el vestíbulo frío y húmedo de la residencia arrastrando la bolsa roja de Cam Gurrid, de la que colgaba una correa rota. Las paredes tenían el color de una pizarra llena de polvo, y en todo el lugar reinaba un silencio extraño que rompía el zumbido monótono de los fluorescentes que colgaban del mohoso techo falso. Lo que más le sorprendía a Lucy eran todas aquellas puertas cerradas. En Dover siempre había deseado más intimidad, un descanso de las fiestas que se montaban a todas horas en la residencia. Allí no podía llegar a su habitación sin tropezarse con una reunión de chicas con las piernas cruzadas y los vaqueros idénticos, o una pareja enrollándose contra la pared. Pero en Espada y Cruz, bueno, o todos habían comenzado ya sus trabajos trimestrales de 30 páginas, o el tipo de vida social de aquel lugar era más bien de puertas adentro. Hay que reconocer que las puertas en sí era algo digno de verse. Si los alumnos de Espada y Cruz disponían de recursos para saltarse las normas de vestimenta cuando se trataba de personalizar sus espacios, también eran sencillamente ingeniosos. Lucy ya había pasado frente a una puerta con una cortina con cuentas y por delante de otra que tenía un felpudo de bienvenida con un detector de movimiento que la invitó a mover el trasero. Se detuvo ante la única puerta intacta del edificio, la habitación 63. Hogar, amargo hogar. Rebuscó en el bolsillo frontal de su mochila hasta dar con la llave. Respiró hondo y abrió la puerta de su celda. Resultó no ser tan horrible. O tal vez no fuera tan terrible como esperaba Lucy. Había una ventana de un tamaño decente que abrió de par en par para dejar entrar el aire un poco menos agobiante de la noche. Y a través de las barras de acero, la imagen de las instalaciones a la luz de la luna resultaba, en cierto modo, interesante, si no prestabas demasiada atención al cementerio de más allá. Había un armario y un lavamanos pequeño, un escritorio donde estudiar. Pensándolo bien, lo más triste que Lucy veía en la habitación era a sí misma reflejada en el espejo de cuerpo entero que había detrás de la puerta. Apartó la mirada con rapidez, porque sabía demasiado bien que podía encontrar en su reflejo. La cara cansada y demacrada, los ojos color avellana que dejaban entrever la angustia, el cabello que parecía el pelo del caniche histérico que tenía en casa después de una tormenta.
El jersey de Penn le quedaba como un saco y estaba temblando. Las clases de la tarde no habían sido mejores que las de la mañana, sobre todo por el hecho de que su peor temor se había materializado. La escuela entera ya había empezado a llamarla pastel de carne, por el cantante de Meat Loaf, y por desgracia, más o menos como su tocayo, parecía que el apoyo iba a perdurar. Quería deshacer sus maletas y convertir la genérica habitación 63 en su propia habitación, un lugar donde podría ir para estar sola y sentirse bien, pero solo llegó a abrir la cremallera de la bolsa antes de desplomarse destrozada en la cama. Se sentía tan lejos de casa. Solo había 22 minutos en coche desde la desvencijada puerta trasera de su hogar hasta la cancela oxidada de Espada y Cruz, pero podían haber sido perfectamente 22 años. Esa mañana, durante la primera parte del viaje en silencio con sus padres, los barrios que habían visto eran todos más o menos iguales. Suburbios dormitorios de la clase media al sur. Pero luego, el camino pasó a ser una carretera elevada rumbo a la costa, y el paisaje se volvió cada vez más cenagoso. Los manglares marcaban la entrada de los pantanos, pero al cabo de poco incluso estos desaparecían, y las últimas 10 millas hasta Espada y Cruz eran deprimentes y de un marrón grisáceo, monótonas, abandonadas. La gente de Thunderbolt, su antiguo hogar, siempre bromeaba sobre el extrañamente famoso hedor a podrido de aquel lugar. Sabías que estabas en las marismas cuando el coche empezaba a apestar a abono encharcado. Cuando Lucy había crecido en Thunderbolt, en realidad no conocía demasiado bien la zona que estaba más al este del condado. Cuando era niña, sencillamente había supuesto que era porque no había nada que ver allí, porque todas las tiendas, los colegios, toda la gente a la que conocía su familia estaba en la parte oeste. El este estaba menos desarrollado. Eso era todo. Echó de menos a sus padres, que le habían pegado un post-it en la primera camiseta que vio al abrir su bolsa. «Te queremos. Los Price nunca se rinden». Echaba de menos su habitación, que tenía vistas a las tomateras de su padre. Echaba de menos a Callie, que seguramente ya había enviado al menos 10 mensajes tipo «No te lo vas a creer». Echaba de menos a Trevor. Bueno, tampoco era eso exactamente. Lo que echaba de menos era cómo se había sentido al hablar por primera vez con Trevor, y tener a alguien en quien pensar cuando no podía dormir por las noches. Un nombre que garabatear como una tonta en sus cuadernos. La verdad era que Lucy y Trevor no tuvieron suficiente tiempo para conocerse bien el uno al otro. El único recuerdo que tenían era una foto que les hizo Callie a escondidas desde el otro lado del campo de fútbol, mientras Trevor hacía flexiones, cuando él y Lucy hablaron durante 15 segundos sobre hacer flexiones. Y la única cita que tuvo con él no fue siquiera una cita verdadera, solo una hora robada cuando se escabulleron de la fiesta, una hora de la que se iba a arrepentir el resto de su vida. Todo había empezado de forma bastante inocente, 2 personas que van a dar un paseo por el lago, pero no pasó mucho tiempo antes de que Lucy comenzara a sentir las sombras merodeando por encima de su cabeza. Entonces Trevor la besó, y una ola de calor inundó el cuerpo de Lucy, y los ojos de él se pusieron en blanco de terror. Segundos después, la vida tal y como la conocía se había ido al traste. Lucy se volvió en la cama y encogió la cabeza entre los brazos. Se había pasado meses llorando la muerte de Trevor, y en ese momento, tendida en aquella habitación extraña, con los muelles de colchón clavándole la piel, sintió la futilidad egoísta que lo dominaba todo. No había conocido a Trevor mejor de lo que había conocido, a Cam. Un golpe en la puerta hizo que Lucy se levantara de inmediato. ¿Quién podía saber que ella estaba allí? Se acercó de puntillas a la puerta y la abrió. Asomó la cabeza por el pasillo totalmente vacío. No había oído pasos afuera y no había señal alguna de que alguien acabara de llamar a la puerta, excepto por el avión de papel que había clavado con una tachuela de latón en el centro del tablero del corcho que había junto a la puerta. Lucy sonrió al ver su nombre escrito con rotulador negro en el ala, pero cuando despegó la nota, solo había una flecha negra que apuntaba abajo, hacia el vestíbulo. Ariane la había invitado a su habitación esa noche, pero aquello había sido antes del incidente con Molly en el comedor. Lucy miró
sillo vacío y se preguntó si debía seguir la flecha misteriosa. Luego observó su bolsa gigante, que aún estaba por deshacer. Se encogió de hombros, cerró la puerta y se metió la llave en el bolsillo para empezar a caminar. Se detuvo delante de una puerta en el otro extremo del pasillo para contemplar el enorme póster de un músico ciego que sabía, por la colección de discos de su padre, que tocaba la armónica de forma increíble. Se acercó para leer el nombre que figuraba en el corcho de la puerta y dio un salto a ver que se trataba de la habitación de Roland Sparks. Enseguida, y de un modo irritante, una pequeña parte de su cerebro empezó a calcular las posibilidades de que Roland estuviera con Daniel y de que únicamente lo separara una delgada puerta. Un zumbido mecánico la sobresaltó. Miró directamente a la cámara de vigilancia colgada sobre la puerta de Roland, las rojas, enfocando de cerca cada uno de sus movimientos. Retrocedió avergonzada por razones que ninguna cámara podría discernir. De todas formas, había ido allí a ver a Ariane, cuya habitación, descubrió, estaba junto al otro lado del pasillo, frente a la de Roland. Delante de la habitación de Ariane, Lucy sintió una pequeña punzada de ternura. La puerta entera estaba cubierta de pegatinas, algunas de ellas de verdad y otras claramente caseras. Había tantas que se solapaban. Cada lema cubría parcialmente y a menudo contradecía al anterior. Lucy rió en voz baja al imaginar a Ariane juntando pegatinas de formas indiscriminadas. Los gobernantes son mezquinos. Mi hija es una alumna de Espada Cruz. Vota no a la propuesta de ley 666. Y luego, pegándolas de manera caprichosa pero entregada en el panel de la puerta. Lucy se podía haber pasado una hora leyendo la puerta de Ariane, pero pronto se dio cuenta de que estaba frente a la puerta de una habitación a la que solo suponía que la habían invitado. Entonces vio el segundo avión de papel, lo desprendió del tablero del corcho y desplegó el mensaje. Querida Lucy, si al final has venido para pasar un rato, genial, vamos a llevarnos muy bien. Si me has dejado colgada, entonces saca tus pezuñas de esta nota personal, Roland. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo, Dios? De todas formas, sé que te he dicho que quedamos esta noche, pero he tenido que irme directamente de la sesión de recuperación de la enfermería, la parte buena de mi tratamiento eléctrico de hoy, para recuperar la clase de biología con la Albatros. O sea que, ¿lo dejamos para otro día? Besos psicóticos, A. Lucy se quedó de pie con la nota en la mano sin saber qué hacer. La aliviaba saber que alguien cuidaba de Ariane, pero aún así le había gustado verla en persona. Quería oír por sí misma el tono despreocupado de la voz de Ariane, y de este modo sabría cómo sentirse con respecto a lo sucedido aquel día en la cafetería. Pero allí, de pie en el pasillo, Lucy se sentía aún más incapaz de procesar todo lo ocurrido. Un pánico sordo se apoderó de ella en cuanto fue consciente que había anochecido y estaba sola, en Espada y Cruz. Oyó el crujir de una puerta a sus espaldas. Una franja de luz abrió paso hasta sus pies y oyó la música que provenía de su habitación. ¿Qué estás haciendo? Era Roland, de pie en la puerta con una camiseta blanca hecha polvo y unos tejanos. Llevaba las rastas recogidas en una cola con una goma a varilla y sostenía una armónica en la boca. He venido a ver a Ariane, dijo Lucy, reprimiendo el deseo de comprobar si había alguien en la habitación. Teníamos que... No hay nadie, respondió en tono misterioso. Lucy no sabía si se refería a Ariane, a los demás alumnos de la residencia, o a que Roland tocó algunos compases con armónica sin dejar de mirarla. Luego abrió la puerta un poco más y arqueó las cejas. Ella no supo si la estaba invitando a entrar. Bueno, solo me he pasado de camino de la biblioteca, mintió con rapidez, y empezó a irse por donde había venido. Hay un libro que quiero consultar. Lucy, dijo Roland. Ella se volvió. Aún no los habían presentado y no esperaba a que él supiera su nombre. Roland le dirigió una sonrisa y con la armónica le indicó la dirección contraria. La biblioteca está allí, dijo y luego se cruzó de brazos. No te pierdas las colecciones especiales que hay en el ala este.
Valen la pena. Le pareció tan normal mientras le decía adiós con la mano y tocaba una melodía de despedida. Pensó que quizá antes se había puesto nerviosa porque se trataba de un amigo de Daniel. Pero, por lo que sabía, Roland podía ser un chico muy agradable. Se le fue subiendo el ánimo mientras caminaba por el pasillo, aunque la nota de Ariane había sido brusca y sarcástica. Luego había tenido un encuentro decente con Roland Sparks, y además, de hecho, sí quería ir a la biblioteca. Las cosas iban mejorando. Cerca del final del pasillo donde se torcía para llegar a la biblioteca, Lucy encontró la única puerta entreabierta que había en la planta. No estaba decorada, pero la habían pintado de negro. Al acercarse, Lucy pudo oír la música heavy metal que sonaba dentro. Ni siquiera se tuvo que parar a leer el nombre de la puerta. Era la de Molly. Lucy se apresuró, repentinamente consciente del ruido que cada paso que daban sus botas negras de montar. No se dio cuenta de que había estado aguantando la respiración hasta que empujó las puertas de madera veteada de la biblioteca y expiró. Miró alrededor de la biblioteca y le invadió una sensación de tranquilidad. Siempre le había encantado el dulce y ligero olor a viejo que solo una sala llena de libros despedía, y se dejó llevar por el sonido suave y ocasional de las hojas al pasar. La biblioteca de Dover siempre había sido su refugio, y Lucy se sintió aliviada al ver que aquella también podía darle esa misma sensación de santuario. Casi no podía creer que aquel lugar estuviera en espada y cruz. Resultaba casi atrayente. Las paredes eran de color caoba oscuro y los techos altos, y a un lado había una chimenea de ladrillo y unas largas mesas de madera iluminadas por lámparas antiguas con pantallas verdes, pasillos llenos de libros que se extendían más allá de la vista. Cuando traspasó el umbral, una gruesa alfombra persa amortiguó el tacón de sus botas. Había unos pocos alumnos estudiando, ninguno al que Lucy conociera de nombre, pero incluso los que tenían más pinta de punks parecían menos peligrosos que con la cabeza hundida en un libro. Se acercó al mostrador principal, que era un gran mueble circular en medio de la sala. Había pilas de libros y papeles y un desorden acogedor, con un aire intelectual que a Lucy le recordó la casa de sus padres. Las montañas de libros eran tan altas que casi no se podía ver a la bibliotecaria que se hallaba sentada detrás de ellas. Estaba husmeando entre el papeleo con el ímpetu de buscar otro. Cuando Lucy se acercó, asomó la cabeza por encima del muro de papel. «Hola», saludó la mujer con una sonrisa. Sí, sonreía. No tenía el pelo gris, sino plateado, con una especie de brillo que resplandecía incluso en la suave luz de la biblioteca. Su cara parecía vieja y joven a la vez. Tenía la piel pálida, casi incandescente, los ojos de un negro intenso y una naricita respingona. Cuando se dirigió a Lucy, se arremangó las mangas del jersey de cachemira blanco, dejando al descubierto un montón de brazaletes de perlas que llevaba en ambas muñecas. «¿Puedo ayudarte en algo?», preguntó con un risueño susurro. Lucy se sintió cómoda de hablar con aquella mujer, al instante, y miró la placa del mostrador con la inscripción de su nombre, Sofía Bliss. Deseó tener algo que pedirle. Aquella mujer era la primera autoridad que había visto en todo el día, con quien realmente le habría gustado tratar, pero Lucy solo estaba deambulando, y entonces se acordó de lo que había dicho Roland Sparks. «Soy nueva aquí, Lucinda Price. ¿Podría decirme dónde está el ala este?» La mujer la miró con la sonrisa de «¿A ti te gusta leer?», que siempre le dedicaba a todos los bibliotecarios. «Por allí», respondió y señaló una hilera de ventanas altas al otro lado de la sala. «Yo soy la señorita Sofía, y si mi lista es correcta, estás en mi seminario de religión de los martes y los jueves». «Ah, lo vamos a pasar muy bien», le guiñó un ojo. «Entretanto, si necesitas algo más, estaré aquí. Encantada de conocerte, Lucy». Lucy le dio las gracias con una sonrisa, le dijo que al día siguiente se verían en clase y se dirigió hacia las ventanas. Fue entonces cuando se quedó pensando en la forma extraña e íntima con que la mujer la había llamado por su diminutivo. Había atravesado la sala principal y estaba pasando entre las estanterías altas y elegantes cuando una presencia oscura y macabra se ciñó sobre su cabeza. Miró hacia arriba. «No, aquí no, por favor»,
Dejadme al menos este lugar. Cuando las sombras iban y venían, Lucy nunca estaba segura de lo que haría ni de cuánto tiempo tardaría en volver. En ese momento no sabía qué podría ocurrir, pues había notado algo distinto. Estaba aterrorizada, sí, pero no tenía frío. De hecho, se había ruborizado ligeramente. En la biblioteca hacía calor, pero no tanto. Y entonces sus ojos vieron a Daniel. Estaba de cara a la ventana, de espaldas a ella, inclinado sobre el estrado en las que se leían colecciones especiales en letras blancas. Llevaba las mangas de la vieja chaqueta de piel arremangadas hasta los codos. El pelo rubio resplandecía bajo la luz. Tenía los hombros encorvados y, de nuevo, Lucy deseó instintivamente que la abrazase. Pero se sacó aquella idea de la cabeza y se puso de puntillas para poder verlo mejor. No podía estar segura, pero desde donde estaba le pareció ver que estaba dibujando algo. Mientras observaba los movimientos ligeros de su cuerpo al dibujar, Lucy sintió que se abrazaba por dentro, como si se hubiera tragado algo ardiendo. No podía decir por qué, y no parecía razonable, pero tenía el presentimiento de que Daniel la estaba dibujando. No debería ir hacia él. Después de todo, ni siquiera lo conocía y nunca había hablado con él. Hasta el momento, sus comunicaciones se habían limitado a un dedo corazón en alto y un par de miradas asesinas. Aunque por alguna razón sintió que era importante averiguar qué había dibujado en el cuaderno. Fue entonces cuando sintió la sacudida del sueño que había tenido la noche anterior. De repente le llegó un brevísimo destello. Era noche cerrada, una noche húmeda y fría, y ella iba vestida con ropa larga y holgada. Estaba apoyada contra una ventana con cortinas, en una habitación que no le resultaba familiar. Solo había otra persona allí, un hombre o un chico, no llegó a verle la cara. Esbozaba su retrato en un bloc grueso de papel, el cabello de Lucy, su cuello, el contorno exacto de su perfil. Permaneció detrás de él, demasiado asustada para hacerle notar su presencia, y demasiado intrigada para marcharse. De pronto, Lucy dio un paso al frente al sentir que algo le pellizcaba el hombro y a continuación sobre su cabeza. La sombra había reaparecido. Era negra y tan espesa como una cortina. El latido de su corazón se hizo tan fuerte que dejó de oír el crujido oscuro de las sombras y el sonido de sus propios pasos. Daniel alzó la vista y pareció dirigir los ojos al lugar exacto donde flotaba la sombra, pero no se sobresaltó como Lucy. Por supuesto, él no podía verlas. Dirigió su mirada tranquila más allá de la ventana. Lucy cada vez tenía más calor, y estaba tan cerca que pensaba que él notaría aquel calor emanando de su piel. Con cuidado, trató de ver el dibujo por encima del hombro. Por un instante, su mente vio la página con la curva de su propio cuello desnudo esbozada a lápiz. Pero entonces parpadeó, y cuando volvió a enfocar el papel, tragó saliva con dificultad. Era un paisaje. Daniel estaba dibujando la vista del cementerio desde la ventana, con todo detalle. Lucy nunca había visto nada que le entristeciera tanto. Ni siquiera sabía por qué. Era una locura, incluso para ella, haber esperado que su extraña intuición se materializara. Daniel no tenía ninguna razón para dibujarla, lo sabía, de la misma forma que sabía que él no tenía por qué haberle hecho aquel gesto por la mañana. Pero lo había hecho. —¿Qué haces aquí? —le preguntó. Cerró el cuaderno y la miró con serenidad. Sus labios carnosos tenían una expresión seria y sus ojos grises parecían apagados. No parecía enfadado. Para variar, parecía exhausto. —He venido a ver un libro de las colecciones especiales —dijo con voz temblorosa, pero cuando miró a su alrededor se dio cuenta del error. Colecciones especiales no era una sección de libros, sino una zona abierta en la biblioteca para una exposición de arte sobre la guerra civil. Daniel y ella estaban en una pequeña galería donde se exhibían bustos de bronce de héroes de la guerra, vitrinas de cristal llenas de viejos pagarés y mapas de la Confederación. Era la única sección de la biblioteca donde no había ni un solo libro que consultar. —Suerte con eso —replicó Daniel, y abrió de nuevo su bloc, como si le dijera adiós de forma anticipada. Lucy tenía un nudo en la lengua, estaba avergonzada y habría deseado salir de allí corriendo. Sin embargo, las sombras seguían vagando a su alrededor y por alguna razón Lucy se sentía mejor cuando estaba cerca de Daniel. No tenía sentido, porque no había nada que él pudiera hacer para protegerla de ellas. Estaba clavada en el suelo. Él la miró y suspiró.
Déjame que te pregunte algo. ¿Te gusta que te acosen? Lucy pensó en las sombras y en lo que le estaban haciendo en ese preciso momento. Sin pensarlo, negó con la cabeza bruscamente. Pues ya somos dos. Se aclaró la garganta y la miró, dándole a entender de forma inequívoca que ella era la intrusa. Quizá podría explicarle que se sentía un poco mareada y solo necesitaba sentarse un minuto. Verás, podría... empezó a decir, pero Daniel cogió el bloc y se puso de pie. He venido aquí para estar solo, la interrumpió. Si no vas a irte, lo haré yo. Metió el bloc en la mochila. Cuando pasó a su lado, sus hombros se tocaron. Aunque el contacto fue muy breve y aunque llevaba varias capas de ropa, Lucy sintió una descarga de electricidad estática. Por un momento, Daniel también se quedó parado. Se volvió para mirarse, y Lucy abrió la boca. Pero antes de que pudiera hablar, Daniel ya había dado media vuelta y caminaba a paso ligero hacia la puerta. Lucy se le quedó mirando mientras las sombras flotaban en círculos sobre su cabeza, y a continuación salían por la ventana para desaparecer en la noche. La estela de frío que dejaron la hizo temblar, y durante un buen rato se quedó de pie en la zona de las colecciones especiales, acariciándose el hombro que había tocado a Daniel, sintiendo cómo el calor iba desapareciendo. Y ese fue el final del capítulo 4 del libro de Oscuros, escrito por Lauren Kate. Si no has visto la portada, te la enseño aquí. La verdad es de que a mí me gusta bastante. Y en lo que formulo la pregunta del día de hoy, voy a ver los comentarios que fueron dejando. Por aquí, bienvenida Sarvia, bienvenida, por ahí vi que había alguien más. Joshua Life Forever, bienvenido. Qué bueno que estás por aquí. Por ahí veo que hay unos comentarios que dicen que le recuerda a Patch. Por ahí, sí, que recuerda a Patch. Creo que hay muchas cosas que este capítulo, nos dio a entender en esta ocasión. Y bueno, creo que ya tengo la primera actualización para el mapa de relaciones de la siguiente semana. Pero la pregunta que quiero hacer el día de hoy es: ¿cuál ha sido tu lugar favorito en la escuela? Ya Lucy nos comentaba que esta biblioteca podría sentirse como su próximo lugar favorito, donde podría pues imaginar por un momento que no está en Espada y Cruz, aunque sea mientras hace investigación o mientras lee. Pero, ¿tú tuviste algún lugar favorito cuando ibas en la escuela? ¿En cualquier grado? ¿Algún salón? ¿Algún lugar en específico? Si yo tuviera que elegir mi lugar favorito de la escuela, creo que pues no sería como tal un lugar, sino era ese momento al inicio de las clases. Yo tomaba clases por la mañana, muchas veces entraba a las 7 de la mañana. Entonces, por las mañanas, todo el salón, como las puertas estaban cerradas porque necesitaban abrirse con las huellas digitales de algunos profesores, como que nos sentábamos en una barda o en el piso todos juntos y era un momento para hablar. Muchas veces hablábamos de cosas que no eran nada que ver con la escuela, sino cómo nos había ido, qué películas, qué libros habíamos leído, y era un momento bastante agradable que semana a semana se repetía y yo disfrutaba muchísimo. Entonces creo que ese hubiera sido como mi lugar favorito, principalmente como cerca de un salón donde yo tomaba idiomas. Pero en general como esos momentos en los que pasaba con mis amigos ahí entre clase y clase, creo que eran mis favoritos. Así que si tú tenías algún momento favorito, por favor escríbemelo en los comentarios. Y también si tienes algún comentario con respecto a este capítulo, creo que hubo muchísimas cosas bastante extrañas. Algunas Lucy las comentó como esto que mencionaba de por qué la bibliotecaria la llamó por su diminutivo si lleva un día y la verdad es de que ni clase han tenido con ella. Entonces creo que eso podría ser bastante interesante. Pero pero bueno, eso es lo que ha pasado el capítulo de hoy. Creo que ha sido bastante informativo.
aunque ya no como en exceso como en los anteriores, pero si te quedó la duda de qué es lo que va a pasar en el capítulo siguiente, te invito a que actives las notificaciones para que así sepas en el momento en el que yo empiece a transmitir y no te pierdas de nada de esta historia, porque los miércoles y los viernes no hay actividad previa, no va a haber vocabulario, no va a haber mapa de relaciones, va a ser directo a la lectura, entonces no va a haber como tanto tiempo para que te unas como a la lectura. Entonces esa es una recomendación que te hago. También me ayudas muchísimo, muchísimo si compartes este video, esta transmisión con algunos amigos, algunos familiares, en la descripción principalmente en Facebook, pero siempre tengo en algún lugar en cualquiera de mis redes sociales, en un Linktree, en un enlace, en algún lugar, siempre tengo algunos enlaces donde tú puedes consultar las otras actividades que tengo disponibles, lecturas conjuntas, club de lectura, convivencias, miércoles de libros, book tags, el grupo como oficial de Facebook donde forma parte mi batallón de viajeros literarios, viajeros lectores, perdón. Donde pues ahí también se toman muchas decisiones de los siguientes libros. De hecho, en una votación ahí es que se eligió leer este libro como el último libro de este año, que estoy muy, muy encantada de que podamos decir eso. Y también voy a ir pues tomando más decisiones por estas votaciones, así que si todavía no te unes, por favor avísame, ya sea por un mensaje o un comentario, y yo puedo hacerte llegar este enlace. Así que también hacia el final siempre te dejo algunos enlaces donde puedes apoyarme a seguir trayendo más contenido, ya sea pues haciendo una o alguna otra cosa. Entonces aquí comenta Bernardo que su lugar favorito no era uno, pero le gustaba a la hora de salir en hora libre cuando los pasillos estaban vacíos y la mayoría de los alumnos estaban dentro de los salones. Yo iba por un pequeño pastelito kinder y caminaba lo más lento posible hasta llegar de nuevo al salón y lo saboreaba lo más que podía. Estaba combinado con un clima fresco, era hermoso vivir ese momento y evocarlo en mi mente hace sentir nostalgia. Qué increíble lo que nos acabas de compartir. Pues muchas gracias y esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Nos vemos el día miércoles. Recuerda que un libro es una ventana que está esperando que la abras. Letras en va a ser siempre tu rincón para leer. Nos vemos en la próxima. Bye.